con el teorema de Tales, ¿ya? Esta clase va a ser de ejercitación y bueno, vamos a ver algunos ejercicios tipo PSU, ¿ya? Objetivo: conocer los teoremas de Tales, ¿ya? Aquí hay tres formas que vamos a ver, no la vimos, ¿cierto?, el día lunes, pero hay otra forma que vamos a agregar, ¿cierto?, el teorema de Tales. Imagino que ustedes ya la conocen, la vamos a repasar. Teorema de Tales: si dos o más rectas paralelas se intersecan por dos transversales, ya tenemos tres rectas acá intersecadas por dos transversales, entonces la medida de los segmentos determinados sobre las secantes son proporcionales, ¿ya? Esto es AB es a DE, como BC es a EF, o bien AC es a DF, o también equivalente a AB es a BC, como DE es a EF, o también AB es a AC, como DE es a DF, ¿ya? Todo esto a partir de, bueno, algunas propiedades de proporcionalidad también se pueden deducir, estas que aparecen acá, ¿ya? Si yo compongo por el antecedente o consecuente, puedo obtener expresiones que están acá, ¿ya? Recordando un poco lo de proporcionalidad. Esa es una forma del teorema de Tales. Otra forma del teorema de Tales dice: si los lados de un ángulo o sus prolongaciones se cortan con varias rectas paralelas, las medidas de los segmentos que se determinan en los lados del ángulo son proporcionales. Es decir, L1, L2, L3, L4, todas paralelas, y además L5 y L6 se intersecan con estas rectas. Se cumple lo siguiente: que FE es a AB, como EO es a BO, ¿ya? También tenemos que OD es a OC. Aquí también se puede deducir lo siguiente: que ese trazo es a S, como S es a S. Bueno, como aparece acá, o también podría ser ese trazo es a S, como ese trazo es a S, ¿ya? Proporcional. Y esto tiene que ver con la semejanza de triángulos, ¿ya? Semejanza de triángulos, si ustedes notan acá, estos dos triángulos que se forman acá son semejantes, ¿ya? O tres triángulos que se forman acá son los tres semejantes, y lo podemos deducir por el criterio ángulo-ángulo. Ángulo opuesto por el vértice, semejante; ángulo alterno interno, congruente. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes, ¿ya? Podría ser en esta forma también, semejantes. Debido a la semejanza, también podría darse de esta forma: FO es a OD, como FA es a DC, ¿ya? Y esto tiene que ver todo con la semejanza de triángulos. También podría ser OC es a DC, como OA es a FA, ¿ya? De distintas formas. También se puede despejar acá, aplicar algunas propiedades de proporcionalidad para, ¿cierto?, encontrar las otras formas que les mencioné. Y el teorema particular de Tales establece que un segmento de recta paralelo a un lado de un triángulo y que interseca a los otros dos determina en estos últimos segmentos proporcionales. Por ejemplo, dado el triángulo ABC y AB paralelo a MN, entonces se cumplen las siguientes relaciones: CM es a MA, como CN es a NB. También puede ser CM es a CA, como CN, me perdí, CM es a CA, como CN es a CB, ¿ya? También eso tiene que ver con la congruencia de triángulo. CM es a MN, como CA es a AB, ¿ya? Y esto tiene que ver, por eso dice particular de Tales, porque esto tiene que ver, ¿cierto?, con el descubrimiento que hizo Tales en este caso, al realizarlo en esta forma, en forma de L se llama. CM es a MN, como CA es a AB. Ya hay una historia por ahí de Tales, ¿cierto?, cuando logró hacer una aproximación de las alturas de las pirámides, ¿ya?, que aplicó esta forma del teorema de Tales. Luego dice: el recíproco del teorema particular de Tales establece que si una recta corta dos lados de un triángulo y los divide en segmentos proporcionales, o sea, si logramos establecer que eso es proporcional a eso, como eso es a eso,
entonces esa recta es paralela al otro lado del triángulo. O sea, si establecemos la proporcionalidad entre esos brazos, entonces podemos establecer al revés que esa recta es paralela a esa. Ese segmento es paralelo a eso. O sea, al revés. Ya, ejercicios. Recuerden entonces hacer todos los ejercicios que están acá. No importa que estén malos, los vamos a ir corrigiendo, ¿ya? Y respondiendo en el chat también la alternativa que ustedes, ¿cierto?, consideren o resuelvan y les apareció como correcta, ¿ya? Entonces, en el primero dice, en la siguiente figura, M paralelo a N paralelo a R, ¿ya? Esas tres rectas. ¿Cuál es el valor de X? Hay que calcular el valor de X, ¿ya? En decimal. Traten de hacerlo sin calculadora para que se vayan acostumbrando también al cálculo de números, ¿cierto? Y vamos repasando también eso de los números decimales, fracciones a decimal, decimal a fracción, ¿ya? A ver. Bien Benjamín, bien Joaquín, bien Matías, bien viajado. Bien Catalina, Antonia, ¿no? Y lo vamos a revisar ahora. Si hay alguien que necesite más tiempo, me avisa. O si no, lo voy a revisar, ¿ya? Ya, veamos. Tenemos que calcular entonces el valor de X en esta situación. Entonces se cumple el teorema de Pitágoras porque lo fundamental es que nos dice que estas rectas son paralelas, ¿ya? Y como están cortadas por dos transversales, entonces los trazos que aparecen acá, estos segmentos que están en su interior, son proporcionales. Entonces tenemos AB 3 es a DE a X, como DC, que mide 4 centímetros, es a EF, que mide 5. Despejamos entonces, recuerden que estamos calculando DE, el valor de X. Entonces voy a pasar el 5 hacia acá, 5 por 3 dividido en 4 es igual a X, 5 por 3 son 15, partido en 4 igual a X, ¿ya? Y eso es igual entonces a 15 dividido en 12,5, ¿cuánto es? 3,75. 3,75 ¿ya? Centímetros. ¿Dudas? Continuamos. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Ejercicio número 2 tenemos. En la figura AC mide 14 centímetros, AE 21 centímetros y AD, esta DE como 4 es a 3.
¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? 1. DB es a S como 4 es a 3. 2. AD más BC es igual a 18 centímetros. Y 3. DB es igual a raíz cuadrada de 80 centímetros. Solo 1 y 2, solo 2 y 3, 1, 2 y 3. Recuerden contestar por el chat. Ya voy a ir anotando la participación. A ver, mientras ustedes desarrollan los ejercicios, como vi tan baja la asistencia de hoy, avísenle a sus compañeros que yo creo que esto de la asistencia también a clases de Zoom también va a generar una nota. Por eso ustedes tienen la posibilidad, me imagino que ustedes hablan, ¿cierto? Alguna red ahí social para poder comunicarse, avísenle a sus compañeros para que no tengan problemas más adelante con las posibles notas, ¿ya? Y cómo se va a evaluar. Que por eso es importante que asistan a clase. Se me dice debe Daniela, no está bien. Revíselo otra vez por si acaso. Viajado, no está bien su respuesta. Revíselo otra vez.
AD 12 más Bien, Yejao, está bien. Ahora sí. Ya, vamos a revisar este ejercicio. Tenemos en la figura AC mide 14 centímetros, AC 14 centímetros, AE es igual a 21 centímetros, AE 21 centímetros, AD es AD como 4 es A3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Tenemos entonces DB es AS como 4 es A3, o sea, igual que acá. Eso es falso porque tendríamos que trabajar en este caso con los lados del triángulo, semejanza de triángulo.
o el teorema en forma de L, en este caso, AD es a AE como DB es a EC. Ya tendríamos que utilizar todo el trazo, sin embargo acá nos están dando la proporcionalidad entre esos dos trazos solamente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la primera queda descartada. Antes verificar que DB es paralelo a EC. ¿Ya? ¿Por qué son paralelos? Porque ambos tienen un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares a ese trazo, entonces en consecuencia sí son paralelos. Ya. AD más BC es igual a 18 centímetros. AD más BC es igual a 18 centímetros. Veamos si esto es cierto. Ya tenemos que, en este caso, tenemos que AD es a D como 4 es a 3. Ese es el mismo color. Perpendicular, A, B, C, D y E. ¿Ya? Entonces tenemos que AC es igual a 14 centímetros. 14 centímetros. Y AE es igual a 21. 21 centímetros. Y tenemos que AD es a D como 4 es a 3. Quiere decir que voy a asignarle 4x y 3x. Si establezco la proporcionalidad, voy a quedar, ¿cierto?, en esa razón que aparece acá, como 4 es a 3. ¿Ya? Con esto entonces puedo determinar el valor de AD. Ya sabemos entonces que todo este trazo mide 7x, que sería igual a 21 centímetros. Despejamos, nos queda que x es igual a 3. Por lo tanto, AD mide 12 centímetros. ¿Ya? Nos falta determinar entonces el trazo de BC. ¿Ya? Sabemos entonces que AD es a AB, como D es a BC. O bien, AD es a D, como AB es a BC. Entonces quiere decir que estos dos trazos están en la misma proporcionalidad. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedaría, en este caso, AB 3, saquemos este de acá. Luego entonces que esto es 9 centímetros. ¿Ya? Entonces ahora voy a calcularlo de esta forma. 21, ocupando todo este lado del triángulo, 21 es a 12, como 14 es a I. Ya le voy a llamar I ese trazo. Y después la recta, ¿cierto?, va a significar BC. Calculamos que esto nos da igual 14 por 12 partido en 21. Sería es igual, si lo simplifico por 7, me queda 2 y 3. Luego simplifico esto por 3 y me queda 4. Y es igual a 8. Quiere decir que este trazo mide 8, por lo tanto, eso mide 6. ¿Ya? 6. Y nos dicen en este caso que AD más BC es igual a 18. Veamos si es cierto. 6 más AD, que mide 12, es igual a 18. Por lo tanto, la 2 sí es correcta. ¿Dudas hasta ahí? Luego, en el 3, DB es igual a raíz cuadrada de 80. Veamos si es cierto. DB, este trazo, ¿ya? Como eso mide 12 y esto mide 8, y acá tenemos un triángulo rectángulo, entonces podemos aplicar Pitágoras. Nos quedaría hipotenusa al cuadrado, 144, 12 al cuadrado, 144, es igual a x cuadrado más 64, 8 al cuadrado. Despejamos. 144 menos 64 es igual a x cuadrado. ¿Ya? Eso nos da 80. Y raíz cuadrada de 80 es igual a x. ¿Ya? Por lo tanto, db sí es igual a raíz cuadrada de 80 centímetros. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? No, teacher. No. teacher.
escucha bien o no? Sí, se escucha bien. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos al siguiente. Tenemos a cierta hora un árbol que mide 5 metros, proyecta una sombra de 7 metros. A esa misma hora, otro árbol, aquí está mal, ¿no es cierto? Debería ser acá. Otro árbol proyecta una sombra que mide 16 metros. ¿Cuánto mide su altura? Calculen eso. Y recuerden responder en el chat. Oye, sí, quizás pueda calcularlo. 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 23. Bien, Benjamín. Bien, Matías. Bien, Daniela. A ver, si un cierto árbol mide 5 metros, proyecta una sombra en la misma hora. Bien, Joaquín. Bien, Antonia. Ah, 16 metros. Ya, revisemos. A ver quién fue el último en contestar. Está bien, viajado. Ya, vamos a revisar. Dice a cierta hora, un árbol que mide 5 metros proyecta una sombra de 7 metros. Tenemos acá el árbol. Este árbol proyecta una sombra de 7 metros. 7 metros. Y el árbol mide 5 metros. Luego tenemos, a esa misma hora, otro árbol proyecta una sombra que mide 16 metros. ¿Ya? Entonces tenemos otro árbol, más grande obviamente. ¿Ya? Y este árbol, ese árbol proyecta una sombra de, ¿cuánto dijimos? De 16 metros. 16 metros. Entonces acá hay 9 de árbol a árbol.
Y acá, lo que suma, ¿cierto? En total, una sombra de 16 metros. ¿Cuánto altura? Entonces debemos calcular la altura en este caso del árbol que aparece acá. ¿Ya? Como son perpendiculares a ambos árboles, ¿ya? Vamos a suponer, ¿cierto? En este caso que están rectos los árboles, entonces podemos aplicar el teorema de Tales. ¿Ya? En forma de R puede ser 7 es a 5, 7 es a 5, como 16 es a X. Como 16 es a X. Despejando entonces tenemos que X es igual a 16 por 5 partido 7. ¿Ya? O sea, X es igual a 50 más 30 son 80 partido en 7. O sea, X es igual a 80 partido en 7. Vamos a aplicar la tecnología. 80 dividido en 7 es igual a 11,43 aproximadamente. 11,43 aproximadamente. O sea, 11,4. Si lo aproximamos, ¿cierto? Lo redondeamos a la décima. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, terminamos con este. Dice, se sabe que EF es paralelo a BC, EF paralelo a BC, y que AE mide 9 centímetros, EF mide 3 centímetros, y EB mide 6 centímetros. ¿Cuánto mide el segmento BC? ¿Cuánto mide ese segmento? Desarróllenlo y respondan por el chat. Yo les voy comunicando si está correcto. Este es el ejercicio 4. Veamos quién contestó acá. Yajao, esa D que puso es del ejercicio 4. Yajao. Daniela Araneda está bien. Bien, Joaquín. Bien, Matías. Ya, jóvenes, siguiendo los mismos pasos que en el ejercicio anterior, desarrollando este ejercicio, la alternativa correcta es la C. ¿Ya? Ya se va a acabar el tiempo, entonces lo dejamos hasta acá. Nos vemos a la tarde.